Bendito sea el Señor. Qué alegría, mis amados hermanos, estar aquí. Qué bendición poder tener este lugar, este tiempo de encuentro tan precioso que el Padre en su bondad ha revelado a nuestro corazón. Es realmente maravilloso poder tener revelación, poder tener entendimiento de las cosas que son imperecederas. Es maravilloso podernos ocupar de lo único que va a permanecer. Pensemos solo en una cosa, la Escritura dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La Escritura dice que un día todas las cosas removibles serán removidas para que solo queden las inconmovibles. Y el Señor en su amor y en su bondad, una coma aquí, una tilde allá, un verso allá, por el poder maravilloso de su espíritu, va dejando de año en año en nuestro corazón una retentiva. Hay algo que esta tarde Él quiere que tú retengas y lo va a hacer de manera diferente con cada uno de nosotros, porque a cada uno de los que estamos aquí, Él nos conoce profundamente, nos ama y lo más maravilloso, el regalo más especial, Él nos escogió de manera inmerecida. Él desnudó su brazo, lo metió en el lodo y sacó la vida mía y la vida de cada uno de nosotros para formar de esa masa de barro hasta que Él regrese algo que se llama el varón perfecto. Para todos nosotros Él tiene solamente un prototipo de hombre y de mujer. Se llama el Ish. Al entrar a estudiar Génesis, Berechit, este nombre Ish, varón, e Isha, perfectos en Él, lo cual será perfeccionado cuando suene el último chofar. Terminamos, gracias a Dios, las convocatorias de otoño y estamos aquí. Empezamos otro ciclo de Torah y me alegra ver a los hermanos nuevos que se van sumando a la congregación y con mucho cariño, con mucho amor, con mucha dedicación para todos aquellos que ya llevan caminando por este maravilloso camino de la Torá y para aquellos que se suman. Es una bendición iniciar este nuevo ciclo de la Torá. Les animo a que abran sus escrituras, sus Biblias, en el libro de Génesis, así como está en la nomenclatura desde el castellano para el primer libro de la Torá. Hoy iniciamos, mis amados hermanos, y durante 54 semanas que nos conectarán el próximo año, a finales de octubre, estaremos estudiando estas parachot. Voy a leer aquí esa porción que está expuesta en la pantalla y sería muy útil, muy importante. Desde mis comienzos aprendiendo con el Señor sus cosas, aprendí que hay algo que obra magistralmente en mi cerebro y es la punta de un bolígrafo cuando yo escucho algo. Es una combinación muy especial. Entonces, con su Biblia, y si no tiene un bolígrafo, consiga un bolígrafo, ¿sí? Porque es importante que podamos empezar haciendo anotaciones porque así es como aprendemos. Solamente les puedo decir algo muy importante antes de iniciar este primer libro.
lo que usted y yo vamos a leer aquí en esta pantalla o en su Biblia, usted y yo lo vemos con una clase de lentes. Haga de cuenta que usted tiene lentes de esos que usamos para el sol, pero está en un lugar cerrado como este. Y con esos lentes hemos estado por años leyendo los textos en castellano. Y son lentes que no nos permiten ver en profundidad. Así que lo que pretendo es, en primer lugar, animarnos a todos. Mire, quítese esos lentes, quítese los lentes del español o del castellano y hagamos el esfuerzo de ponernos unos lentes hebreos. No será fácil, pero será una aventura muy bella. Y por eso le animo a que usted tome el trabajo de anotar. Allí dice, en un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y ya tendría que decirte que te quiten los lentes del castellano. Por ejemplo, allí donde dice en un principio, cuando yo digo en un principio, ¿qué viene a nuestra mente? Viene la idea de tiempo, ¿sí? Al principio del día, al principio de la noche, ¿sí? Entonces viene una idea de tiempo y todos los que hemos leído este texto nos trasladamos en el tiempo y no sabemos a qué tiempo. Pues resulta que vamos a ir viendo con los nuevos lentes que allí no dice en principio. Y entendamos lo siguiente. La escritura en todas sus partes fue escrita por hebreos, incluyendo los libros del Evangelio. Aun cuando fueron escritos en griego, hago esta aclaración, fueron escritos con una mentalidad hebrea. Haga de cuenta que usted es latino, pero vive en Estados Unidos. Y usted ha tenido que ir abrazando la mentalidad anglosajona. Pero usted escribe, su primera lengua es español. Entonces, estos autores de los evangelios, por la cultura griega que había penetrado hasta Israel, ya el lenguaje era el hebreo, como también cuando estuvieron en Babilonia, el lenguaje era el arameo. Entonces, imagínense que un texto escrito en hebreo lo pasamos al griego y entonces le llamamos Génesis, porque nos remitimos a principio, pero eso no es lo que la palabra comunica. Luego en su Biblia, Reina Valera o cualquier otra dice, en el principio no creo que usted tenga una Biblia que diga Elohim, sino Dios. Y va la segunda palabra que usted tiene que quitarse los lentes y ponerse unos nuevos lentes. Y a todos aquellos que tengan en su Biblia Reina Valera, Dios habla hoy, nueva versión internacional, les animo siempre que usted encuentre la palabra Dios, colóquele una notica arriba que diga Elohim, porque la palabra Dios no comunica lo que comunica Elohim. Y ahí empiezan muchas de las ambigüedades y confusiones. Entonces, en primer lugar, vamos a mirar aquí, allí donde dice principio, usted va a escribir encimita de principio, si esa es, tiene su Biblia en castellano, la palabra rechit. Y vamos a ver que la palabra rechit no tiene que ver con ningún principio. No tiene nada que ver con ningún principio. Entonces, si nosotros creemos que cuando la escritura habla, se refiere a un principio, ya
estamos teniendo una ambigüedad al tratar de entender. Entonces, si quiere, encima de la palabra principio, escriba usted la palabra rechit. Rechit, así como le suena en castellano. R-E-S-H-I-T, rechit. No le vamos a colocar nada de las, ¿cómo se llama? Técnicas de transliteración del hebreo al español, porque nadie está aquí en una clase de hebreo. Simplemente escriba rechit. Y quiero decirle que la palabra rechit, que no tiene que ver con comienzo de nada, en primer lugar es una palabra del campo agrícola. Imagínense que tiene que ver el campo con el principio de algo. ¿Sí? En Éxodo 23:19, yo voy a tratar de colocar allí simultáneamente otros textos. En Éxodo 23:19, usted se va a dar cuenta que aquí aparece las primicias. Esa palabra que aparece allí con rojo y en cuadrito primicias, si usted la logra mirar en hebreo, es el rechit de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Hachén tu Dios. O sea, se dan cuenta que no estamos hablando de principio en relación al tiempo, sino que el Señor está usando una palabra de el campo agrícola. Ese rechit es como una semilla de la mejor calidad que el agricultor apartaba de la cosecha y se la devolvía al creador. Y al devolverla al creador, él estaba garantizando que la próxima siembra iba a ser de igual calidad que la semilla que había entregado. ¿Sí? Entonces, usando esa figura, el Señor está diciendo que en Rechit, y si quiere tome una nota, Rechit es en la mente hebrea un nombre de Mashiach. Mashiach tiene muchos nombres, a quien han llamado en castellano el Cristo. ¿Se dan cuenta? Y el Cristo viene de una palabra también griega. Entonces, Mashiach, que es su nombre correcto, es el Rechit. Quiero hacerlo lo más sencillo posible. Mashiach es el Rechit de todas las cosas. Ahora lo vamos a ver. Entonces, en primer lugar, la escritura está diciendo que en Rechit, o sea, en esa semilla, o con Rechit, o por Rechit, cualquiera de las tres en hebreo, en Rechit, con Rechit o por Rechit, Elohim, allí dice, creó. Y si tiene su Biblia allí, escriba encima de creó, organizó. Ya llevamos dos, tres palabras que sería la connotación correcta de ese primer renglón de Berechit. Tres palabras diferentes. No es principio, es Rechit. No es creó, es organizó. Y no es Dios, es Elohim. Profundo, ¿verdad? Imagínense, es apenas el primer renglón de toda la escritura. ¿Qué tal si seguimos estudiando un poquito con juicio? Entonces, voy a ir ampliando poco a poco. Entonces, en Proverbios 8:12, voy a buscarlo aquí y lo pongo en la pantalla. Proverbios 8:12 dice, yo la sabiduría habito con la prudencia. Todo el libro de Proverbios, en particular el capítulo 8, habla de sabiduría. Pero en particular, en este capítulo 8, la sabiduría es personificada. Por eso dice yo, la sabiduría habito. No está diciendo la sabiduría es tal cosa, sino yo la sabiduría habito con la prudencia y yo la sabiduría descubro la perspicacia de los artificios. O sea, aquí la sabiduría está personificada, ¿sí? Pero para que nos sigamos sorprendiendo, si bajo un poquito al verso 12, perdón, 22,
cuando yo hago esto que ustedes están viendo ahí en su pantalla, en esa pantalla, dice Achén, dice me poseía y yo le coloqué una rayita, como un tachadito, simplemente para llamar la atención, porque en el hebreo no dice me poseía. Si vamos al hebreo, diría Achén compró en Rechit, de antiguo, antes de sus obras. Qué interesante, ¿verdad? Achén, Elohim, compró en Rechit, ya desde antiguo, antes de sus obras. O sea que está hablando de que el Rechit, que es la sabiduría, que es Mashiach, creó los cielos y la tierra en Rechit. En otras palabras, me gusta esa mirada profunda de Giancarlo. Me gusta. Ya estamos diciendo que Rechit es un nombre de Mashiach, pero la sabiduría es Mashiach. O sea, que Mashiach en Rechit, o sea, por él mismo, compró, porque él vino es a comprar los cielos y la tierra. Y aquí está diciendo que sin Rechit, sin sabiduría, la tierra había estado echada a perder. Está hablando en dos tiempos, está hablando como en un tiempo pasado y está diciendo en futuro, está hablando de la redención y está diciendo que Rechit, o sea, Mashiach, es el que compraría los cielos y la tierra. Si ustedes miran el Evangelio, en el Evangelio Mashiach dice, porque el reino de los cielos es como una semilla. ¿Quién es el reino de los cielos? Mashiach. El reino de los cielos es la expresión corpórea de Elohim en la tierra. Y cuando él habla, dice, el reino de los cielos es semejante a una semilla, por ejemplo, de mostaza. Por eso él usa tanto la parábola de la semilla. Y fíjense, nosotros necesitamos al leer el hebreo, ir conociendo poco a poco que como todos los idiomas, este en particular tiene muchas figuras de lenguaje. Muchísimas hipérboles, parábolas, metáforas, un lenguaje metafórico, o sea, superior a lo que uno lee en el texto. Y poco a poco tenemos que irnos acostumbrando a entender esto. Uno es el texto de la superficie y otra cosa es el texto más profundo que también de manera simbólica está expresado. Entonces, Dios, la sabiduría misma, se despojó a sí mismo de su cuerpo y en torno a ese cuerpo hizo depender el futuro de lo que él creó. Quiere decir que si pusiéramos una balanza y en este lado de la balanza está la creación y acá no hay algo que le haga equilibrio, la creación estaría echada a perder. ¿Qué colocó en el otro plato de la balanza? ¿Se acuerdan de las balanzas antiguas cuando íbamos a la tienda en los pueblos que eran con pesas que íbamos poniendo y cuando ponían acá el producto le iban poniendo pesas hasta que ya se balanceaba, ¿cierto? Ya eso no se ve porque las balanzas son digitales. Haga de cuenta que el universo estaría echado a perder si en el otro plato no está él, porque él sabía lo que iba a ocurrir y él no está improvisando en nada de lo que hace. Muy bien, entonces la sabiduría misma se despojó porque toda la creación dependería de ese rechito, de él mismo. Por eso la escritura en el Evangelio dice que él vino a buscar y a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. La escritura hay que leerla desde varias perspectivas y la mayoría de nosotros desde la perspectiva de en el principio, cuando es en Rechit, nos remitimos solamente a un tópico de la narración que es la creación, pero no, la escritura es la narración de la redención de nosotros.
Entonces, el Mesías, que es la imagen misma de la sustancia de Dios, un día vendría a comprar esto que se echaría a perder. Y si no lo viene a comprar, entonces se echa a perder. Ahora, miremos una cosa. Vamos a ver algunos textos del Evangelio para que miremos cómo el Evangelio está hablando de Rechid como Mashiach, porque tenemos que hacer las conexiones. Entonces, vamos a buscar Primera de Corintios 15, 20 al 23. Vamos a ver. Y vamos a leer Primera de Corintios 15, 20 al 23 con lentes hebreos. Y usted va haciendo notas ahí. Primera de Corintios 15, 20, 23. Mire aquí. Dice, pero ahora, miren el texto en la pantalla y mírenlo en su escritura. Miren el texto en la pantalla que es donde yo lo trabajo. Dice, pero ahora el Mashiach fue resucitado de los muertos. ¿Y qué dice ahí? Como Rechid. En el Evangelio, ¿quién es el Rechid? De los que duermen, porque él fue el Rechid de los que se resucitaron o resucitarán. Por eso él dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero que si el grano de trigo muere, él da mucho fruto. Él tuvo que venir como semilla para morir aquí y luego resucitar. Y él ha dado fruto. Aquí en esta sala hay fruto de él. Porque el primero, la semilla vino, se implantó en lo más profundo de la tierra, o sea, en el vientre de Miriam, y allí esa semilla creció y un día él fue y puso su cuerpo en el madero. Y entonces aquí está diciendo, ahora, está diciendo el apóstol Pablo, el Mesías ha resucitado de los muertos como Rechid, de los que duermen. ¿Conoces a alguien que durmió en Mashiach? La garantía es que Mashiach ya resucitó, entonces él es el Rechid de los que duermen. Por cuanto vino la muerte por medio de un hombre, y miren ese texto tan maravilloso ahí. Miren ese texto. Un hombre, ¿quién es ese hombre por quien vino la muerte? Adán. Adán. Y luego hay también por un hombre, y ese hombre está en mayúscula, la resurrección de los muertos. Qué interesante, ¿verdad? Por un hombre Adán vino la muerte. Y por el postrer Adán, que es otro nombre del Mesías, vino la resurrección. Y entonces dice, porque así como en Adán todos mueren, así también en Mashiach todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Siempre que veas la palabra Cristo, escribe Mashiach. Dice, cada uno en su orden, Mashiach, que es, ¿cómo lo lees con lentes hebreos? A ver, en esta sala, Mashiach, que es Rechid. Rechid. Luego los que son de Cristo, o sea, de Mashiach. Se dan cuenta, el Evangelio, el apóstol Pablo era un hebreo, y aun cuando esto está en español y viene de un texto griego, el apóstol Pablo estaba pensando en términos de Rechid. Interesante, ¿no? Ahora vamos a Colosenses 1 del 15 al 20 para que ustedes vean que podemos encontrar muchos textos. Colosenses 1, 15. Ok. Para algunos es novedoso, como veo aquí en la sala. Maravilloso, me gusta. Para otros es un reafirmar. Saben, llevamos 9 años haciendo este estudio y cada día algunos lo vamos abrazando con más facilidad y el tema es poderlo transmitir de manera sencilla porque necesitamos poder ayudar a alguien a entenderlo. Entonces, voy a ir aquí a Colosenses, perdonen ustedes que hoy estoy manejando solo la herramienta Colosenses 1:15. Miren aquí.
Perdonen ustedes. Miren esto. Él es la imagen del Dios invisible. O sea, Él es la imagen, ponte los lentes hebreos, del Elohim invisible. Acuérdate cada que leas Dios, vas a pensar en hebreo, Elohim. ¿Saben por qué? Porque un griego no tiene la menor idea de qué es Dios. Teos, para un griego, se escribe con minúscula, porque para ellos era la multitud de dioses del panteón de los dioses griegos. Y es muy incorrecto usar esa figura de Dios, de Teos, con minúscula, cuando es Elohim, el creador. Y entonces dice que él, el Rechid, Mashiach, es la imagen del Dios invisible. ¿Y cómo dice aquí? El primogénito. Si tú trasladas esto al griego y al hebreo, va a decir el rechit de toda la creación. ¿Y como dice Génesis 1:1? En el rechit organizó Elohim los cielos y la tierra. Aquí está clara la armonía de la escritura, porque en él, mire la coherencia del texto, este es Pablo, en él fueron creadas todas las cosas en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, todo fue creado por él y para él. Y dice, y él es antes de todas las cosas y todo subsiste en él y él es la cabeza. Esta palabra cabeza en hebreo se dice Rosh. Y Rosh, que es cabeza, usa la misma raíz que Rechit. O sea, él es cabeza y al mismo tiempo Rechit. Cabeza, Rosh, en hebreo la palabra Rosh significa cabeza, significa capitán, significa dignatario, significa principal. ¿Quién es la cabeza principal de la congregación? Mashiach. Dice, él es el primogénito de los muertos. Coloque con toda libertad en su escritura, él es el rechit de los muertos. Él es el rechit de los muertos. Muy bien. Entonces, hasta ahí está al menos dos detalles interesantes esta tarde. Voy a hablar un poquitico de ese nombre Elohim. Tal vez no avancemos mucho esta tarde. Tenemos todo el tiempo para hacerlo. Allí donde dice Elohim, en su escritura dice Dios, pero ya usted sabe que es Elohim. Este nombre es un sustantivo, es masculino y tomen nota de lo que voy a decir. Este nombre es plural, no es singular. Es sustantivo, masculino, plural. ¿Y por qué está en plural? Si él es uno. Porque en el hebreo y en las culturas antiguas, cuando un nombre se escribía de una persona en plural, eso significaba su dignidad y significaba la multitud de sus atributos. ¿Cuántos atributos podríamos enlistar aquí hoy de Elohim? Uno, amor. Dos, Príncipe de paz, fidelidad, fiel, santo, justo, perfecto, misericordioso, omnipotente, omnipresente y sigue la lista, eterno. Como Él es todo eso, entonces su nombre se escribe en plural. No porque sean más de uno, sino porque miren la riqueza de los idiomas y en este caso del hebreo. El nombre del único es en plural porque indica una multitud de cualidades. Es tan superlativo su nombre que se escribe como plural. Cosas interesantes que no podríamos descubrir. Es lo que podríamos denominar plural de majestad. Es tan grande su persona
que su nombre se llama Elohim. Y qué interesante, el primer nombre que dijeron de aquí para allá fue el amor, porque ese nombre indica la pluralidad de sus atributos, el primero de los cuales es el amor. Interesante, ¿no? Pero es importante aclarar que de ningún modo esa pluralidad es una pluralidad de personas, porque la escritura dice, y lo repetimos en Shema, que él es Ejad, uno e indivisible. Entonces, ese nombre que han traducido al griego como Teos, que es Dios hasta con mayúscula, en una alineación al hebreo, ¿cuál es? Elohim. Y no hemos salido del primer renglón de Berechit 1:1. ¿Saben? Necesitaríamos días, semanas, noches para estudiar los 3 primeros capítulos de Berechit. ¿Cómo les parece, mis amados hermanos? Muy bien, pero yo quiero tratar de usar mi tiempo a discreción. Volvemos a Génesis, a Berechit 1:1. Voy despacio porque hay auditorio nuevo y hay que ir al ritmo de las ovejas para que las ovejas no se acaloren. La segunda palabra que está allí, después de creó, encima de esa palabra, usted escriba organizó, organizó. La palabra hebrea es bará. Elohim, bará. Y significa organizó. Ahora, fíjense que si estamos hablando de la creación, entonces, ¿por qué organizó? ¿Qué organizas tú? Lo que está desorganizado. Entonces, si es la creación, ¿por qué estaba desorganizada? Si tú quieres hacer algo y llegas a este lugar y encuentras, hablando coloquialmente, las lámparas en el piso, las sillas, como dicen, patas arriba, hablando coloquialmente, ¿te pondrías a hacer un diseño aquí en este lugar o primero lo organizarías? Claro, tiene mucho sentido. Entonces, tengamos en cuenta que esta es la narración de la redención. Y vamos esta tarde a entender para algunos algo maravilloso. ¿Por qué organizó? Por eso tiene mucho sentido que aun cuando allí el texto castellano dice creó, nosotros entendamos que es organizó. Hay 3 verbos entre Génesis 1 y 2. Organizó, formó e hizo. Si pueden anotarlo, organizó, formó e hizo. Se lo digo solamente en español. Aquí está diciendo que organizó. Ahora el verso 2 dice, la tierra estaba desolada. En otros lugares dice desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Ruach Elohim se movía. Ahí cuando dice Espíritu de Dios, Ruach Elohim. Ruach Elohim, el Espíritu Elohim, se movía sobre la faz de las aguas. Yo quisiera que entendamos que en la Torá, una premisa que tenemos que tener en mente para entender medianamente en la medida que nos vamos sumergiendo a la Torá, es que en la Torá no existe el tiempo. No existe el tiempo. Miren lo que vamos a buscar aquí. Apocalipsis 12, del 7 al 10,
va a decir qué fue lo que él tuvo que organizar. Apocalipsis 12, del 7 al 10. Aquí está. Ya tengo en mi pantalla el verso 7, para que entiendan por qué él tuvo que comenzar a organizar. Voy a leerlo. Dice, estalló una batalla en el cielo. Miguel, uno de los ángeles de mayor envergadura, y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y el dragón luchó con sus ángeles, pero no prevaleció, ni fue hallado ya en el cielo lugar para ellos, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado, allí dice diablo, Hasatán. Esa palabra diablo realmente no viene del hebreo, pero la palabra Hasatán sí, que implica el opositor. Dice, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Elohim y la soberanía de su ungido. Esto es Machiach, porque fue arrojado el acusador. Hermanos, en la eternidad, antes de la organización de los cielos y la tierra, en el mundo angelical hubo una rebelión de Hasatán y sus huestes, y él fue arrojado de la luz a las tinieblas, del cielo al no cielo. Aquí fue donde el Señor empezó a organizar lo que el caballero en su caída desorganizó. Tenía que empezar por organizar. Hay dos textos más, pero por cuestión de tiempo necesito avanzar. Al menos puedo decirles que hay otro texto que podrían leer que se llama Ezequiel 28, 14 al 17. Ezequiel 14, 28 al 17, lo voy a leer sin ponerlo en la pantalla. Dice, tú querubín ungido, protector, yo te constituí para esto. Y dice, en el santo monte de Dios estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecado. Por tanto, yo te degrado del monte de Dios, te destruyo, oh querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. A causa de tu hermosura se enalteció su corazón. El pecado más grande del opositor se llama altivez, orgullo, y dice, a causa de tu esplendor, porque eres esplendoroso, corrompiste tu sabiduría, yo te arrojo por tierra. En esa caída de él y todas las huestes de maldad hubo un desorden terrible. Entonces, lo primero que el creador comienza a hacer es que a organizar. ¿Tiene sentido? Ahora, dice que, repito despacio para que tomemos noticas. Ojalá esto se quede, estoy tratando de compartir de la manera más sencilla. Si usted quiere, anote 3 verbos que están en Génesis 1 y 2. El primero, ya lo mencionamos, y es organizó, vará. ¿Por qué organizó? Porque había desorden. El segundo verbo es formó. Y el tercer verbo es hacer. Organizar, formar y hacer. Pero, si toma nota, en la cabeza o en el corazón o en el papel mejor, el verbo hacer está en futuro.
Por eso, cuando decimos que Él hizo al hombre lo hizo, parte de lo que Él hizo fue formarlo, pero hay un hacer que tiene que ver con la obra terminada para el final de la redención final. Porque este texto está hablando de proyectos, de planes que tienen que ver con la salvación. Entonces, la primera palabra dice Berechit bara, y ese verbo significa organizar, preparar algo o separar algo. Y hay otros textos, como por ejemplo Josué 17:15, donde ellos hicieron desmontes y aparece para la palabra desmonte. Cuando tú talas un bosque y haces desmontes, estás preparando, estás organizando algo. Hay otros verbos en la escritura que se mencionan como vará y que tienen el sentido de organizar. Entonces, ¿por qué Dios organizó? Para restaurar lo que esa gran caída había ocasionado. Y cuando ustedes lean, les voy a hacer una panorámica, una panorámica. Esto me voy a tardar esta semana y la otra, me voy a detener aquí. Si ustedes miran esta panorámica en la pantalla, la escritura comienza a decir tierra. Esta no la pude poner en el color que quiero en razón de que tengo una nota ahí y no me lo permite. Pero si ustedes ven esta panorámica en la medida que yo voy bajando, la palabra tierra comienza a aparecer allí, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ustedes las tierra, 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 como cuando Cristóbal Colón gritó tierra, 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 tierra. Y miren qué interesante es el hebreo. Aquí al llegar a este verso que es del capítulo 2, verso 5, yo puse una flechita, porque toda esa tierra que está en color marrón hacia atrás, en hebreo, escuchen lo que voy a decir aquí, se refiere al polvo de la eternidad que cayó aquí. Eso es tierra, en hebreo es eretz. O sea, de ese polvo, eretz en hebreo es tierra, la tierra del polvo de la eternidad de esa catástrofe. Y de esa tierra caída, él comenzó a organizar. Y de esa tierra caída, él formó al hombre. O sea que lo formó de un polvo caído. ¿Saben por qué? Porque él quería y quiere demostrar que de aquello que fue caído, él tiene el poder de regenerar. Y eso somos nosotros. Nosotros somos del polvo de ese cosmos desordenado en tinieblas y vacío. Y cuando Él viene a mi vida, Él está demostrándole al que causó esa caída, y cuando viene a tu vida, que Él lo va a derrotar con personas como tú y como yo, de ese eretz, de ese polvo caído, va a regenerar. Por eso la escritura habla que hay que ser parido de arriba. Él hizo al hombre de ese polvo caído. Por eso, porque ese hombre es de ese polvo caído, aun cuando en el momento de su creación él es inocente y él es bueno, es terrenal. Es de un polvo caído. ¿Y qué viene a hacer Hasatán? A entablar batalla contra esa creación que él hizo. ¿Y qué logró? Hacerlo caer. Clarito. Pero saben,
de ese polvo, de esa creación, si quieren anotar todas las veces que aparece esa palabra tierra, que es Eretz, polvo caído, él le demuestra al enemigo que él tiene el poder de regenerar. ¿No les parece maravilloso? Estamos hablando de una obra portentosa. Primero toma de ese polvo y comienza a organizar. Y en esa organización crea de ese polvo a Adán. Pero como yo les estaba mostrando, lo desarrollaré mucho más la semana entrante. Quiero que noten los dos versos que estoy colocando sobre la pantalla. Dice aquí, entonces Elohim, aquí dice modeló, o sea, en hebreo es formó de ese polvo, de esa catástrofe, él formó. El segundo verbo, ¿cuál es el primero? Organizó. ¿Sí? Primero comienza a organizar y luego crea, y de ese polvo él forma al hombre. Pero miren esto hermoso, esta tierra y esta otra donde está mi cursor, en la escritura, como en castellano dice todas las que les mostré, y esta también dice tierra, pero la primera sucesión de tierras que estoy devolviéndome allí se llama Eretz, del polvo de la eternidad caído. Él forma al hombre, pero hay algo precioso aquí. Él lo lleva a una tierra que, aun cuando en castellano dice tierra, anote, en hebreo es Adamá, de ahí el nombre Adán. Lo forma en Adamá, aun cuando lo crea en Eretz. Y aquí el texto dice, entonces Hachén Elohim formó al hombre de Eretz, y aquí está diciendo algo que necesitamos poder saber, entender desde el texto hebreo. Yo quiero hacerlo lo más sencillo posible. Dice que el hombre que trajo a Adamá le llegó a ser un ser viviente. Llegó a ser un ser viviente. Y aquí en el texto dice, plantó a Chen Elohim un huerto con delicia al oriente. ¿Cuántos aquí recuerdan el sentido hebreo de la palabra oriente? ¿Se dan cuenta que hay que seguir repasando? Queden, queden. ¿Hacia dónde está la puerta? Volvemos al mismo. Esto se va repasando todos los días. ¿Hacia dónde está la puerta del santuario? Hacia el Queden. Y explicamos que todo lo que hacemos aquí no es iniciativa propia, sino que viene de la eternidad. Vamos a aterrizar aquí, esto es maravilloso. Él trae de aquí, la traducción nos deja ambiguos porque dice el oriente. Bueno, trajo del oriente. No, trajo de la eternidad el huerto del Edén y lo plantó en Eretz. Hagan de cuenta que eso se llama un enclave, que es como un territorio dentro de otro territorio. ¿Y para qué llevó al hombre allí? Para formar al hombre. Edén, Gan Edén, jardín del Edén, no es de esta creación, vino de la eternidad. ¿Saben qué es? La Nueva Jerusalén. ¿Cómo termina Apocalipsis? Con el
jardín del Edén con el árbol de la vida, después de que en el día octavo ha descendido la nueva Jerusalén. Entender esto es maravilloso, porque él lo que hace es, de este mundo caído, toma a su creación más preciada y la pone en un enclave rodeado de mundo caído, aun cuando él mismo fue creado de polvo caído. Él dice, yo voy a mostrarle a Satanás lo que yo puedo hacer para regenerar lo que él dañó. Entonces lo lleva al Gan Edén, al jardín del Edén, para formarlo. Dice, puso allí, miren el texto, al hombre que había formado. Esto es Adamá. Dice algo interesante que él hizo allí. Dice que allí, en ese lugar, formó al hombre. Lo trajo para formarlo, lo trajo para educarlo, lo trajo para mostrarle que ese ser susceptible de caer, él lo va a regenerar y le va a mostrar su destino en la eternidad cuando él culmine toda su obra. Hermanos, cuando el Señor te encontró a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a todos nosotros, tomó seres caídos, hechos de Eretz, para mostrar el poder de la regeneración. Pero Él no ha terminado. ¿Cómo les parece, mis amados hermanos? Entonces, dice aquí que al hombre, número uno, lo hizo, ¿de dónde? De Eretz. ¿Qué es Eretz? Polvo de la tierra. Por eso él es terrenal. Si bien era inocente, no tenía eternidad y mucho menos no era incorruptible. Y como él no era incorruptible, Hasatán vino a matar, a destruir y a robar. Entonces, él coloca al hombre en Adamá. Y la escritura dice aquí que el verso que está señalando aquí mi cursor dice, formó al hombre de la tierra roja e insufló en sus narices aliento de vida y el hombre llegó a ser alma viviente. Otra vez los lentes hebreos para entender este texto. Aquí hay dos palabras que significan cosas maravillosas. No nos vamos a detener en ellas, pero lo que dice es que como al resto de los animales, el Señor le dio Nefes Hayim. Nefes es la palabra que han traducido como alma. Esa palabra alma no está en el hebreo. Lo que dice es un cuerpo viviente. Y luego dice que le daría, soplaría en sus narices Nishmat Hayim. No se preocupen por los términos, están en el material que ustedes tienen. Nishmat Hayim, distinto de alma viviente. Escuchen aquí, lo estábamos leyendo ahora al hablar del Rechit y la resurrección. Nishmat Hayim es espíritu vivificante. ¿Quién es el espíritu vivificante? Yehoshua. ¿Quién es cada uno de los que estamos aquí? Un Nefesh Hayah, o sea, un ser viviente. El hebreo dice como un pescuezo viviente, como una garganta viviente. Tenemos vida como la del perrito que anda por ahí haciendo ruido. Ese perrito y nosotros somos seres vivientes. Un día cuando morimos nos pareceremos a ese perrito. Hasta allí llegó todo el destino nuestro. Seremos sepultados hasta que suene el shofar y entonces Él nos dé espíritu vivificante en la regeneración. Por eso la escritura dice que lo espiritual no es primero, sino lo terrenal. ¿Qué somos primero nosotros? Tóquense. Terrenales. Ahora, espiritual
para que tomemos nota, en el hebreo no significa como un vaho metafísico, como un polvo, no. Espíritu lo que significa es incorruptible. Entonces nosotros recibimos Nefesh Hayá, un ser viviente corruptible, pero un día recibiremos el espíritu vivificante de Achén cuando él regrese en su segunda venida. Entonces, cuando él dice que nos daría Nismad Hayin, ese verbo allí está en futuro, porque ahora somos Nefesh Hayá. ¿Qué somos? Nefesh Hayá. En español, a seres vivientes. Pero un día seremos incorruptibles porque seremos espíritu vivificante. Entonces, vamos como redondeando esta idea. Elohim toma de ese desorden, de ese polvo cósmico, de esa catástrofe, polvo y hace mi vida para decirle al enemigo, sabes, de esto que tú destruiste, yo voy a hacer algo que te va a destruir a ti. Voy a hacer algo que yo un día le voy a infundir, el poder de la regeneración. El poder de la regeneración. A ver, empecemos. Adán fue hecho del polvo de la tierra para que llegue a ser revestido de polvo de la eternidad. Soy polvo de la tierra para llegar a ser revestido de polvo de la eternidad. Por eso, porque somos polvo de la tierra, diga conmigo, tenemos una debilidad con respecto a la eternidad. ¿Cómo se llama eso? Concupiscencia, somos seducidos de la tentación, pero tenemos la promesa de que llegaremos a ser polvo de la eternidad, revestido del polvo de la eternidad. Entonces, aun cuando Adán no era pecaminoso, otra cosa muy distinta es que todavía ni era incorruptible ni era eterno. No se preocupe si usted peca. Bueno, sí, preocúpese. Pero trátelo con naturalidad espiritual, o sea, arrepiéntase. No se extrañe de que usted tenga tentaciones, pero trátelo con una respuesta espiritual. ¿Por qué usted y yo tenemos tentaciones? Porque tenemos una debilidad respecto a la eternidad. Porque somos polvo caído. Qué maravillosa es la obra de Dios. Yo esta tarde lo que quiero es introducir la obra más maravillosa, la obra de la redención. Y a mí me llama poderosamente la atención cuando una persona, como cualquiera de los que está aquí, le da por tomar tiempo para conocer la escritura, le da pasión por la escritura, comenzamos a hacer ajustes en nuestras prioridades, comenzamos a odiar el pecado, comenzamos a aborrecer la carne y nos comenzamos a guardar, porque esa es la obra de regeneración más maravillosa hecha por Dios y todavía no ha terminado. Entonces, el primer verbo es organizar. Eso pasó ya. El segundo es que él formó a ese ser en un lugar especial llamado Adamá. Lo llevó allí. Saben, nosotros tenemos arriba, en el norte de la Florida, una pequeña casita. Y esa casita está en una ciudad, ni es una ciudad, es un pequeño pueblo que ni aparece en el mapa, que se llama O'Brien. Pero cuando tú vas a entrar a la casita de nosotros, hay un letrero que dice Florida Christian Center, y todo ese lugar, todas sus calles son en hebreo, son calles de Israel, y cuando alguien va a comprar un terreno ahí, primero le dicen, un minutico, hábleme de su fe. Si usted no es creyente, no puede comprar aquí. Así de claro. Y usted tiene que tener la capacidad de sustentar que usted es creyente para poder entrar a vivir allí. Eso es un enclave. Dentro de O'Brien, que es el pueblo, está Florida Christian Center. Ese enclave, por ejemplo, mi casita está en Chequina.
Shekinah. Y soy vecino de Canaán. ¿Qué es lo que le quiero decir? Solamente para hacer una figura de lo que es un enclave. Dentro de ese pueblo llamado O'Brien hay un lugar que todo, sus calles, sus habitantes tienen que honrar al Señor. Si no, no pueden comprar ahí. Y en el centro de ese enclave hay una congregación. Ese es un enclave. Es para darle la figura de lo que es Adamá. De ese mundo oscuro, en desorden y caído, él toma al hombre, lo organiza y lo lleva a Adamá, a un enclave para formarlo. Y allí él le promete que él va a ser un espíritu vivificante. Va a recibir a Mashiach cuando él vuelva, espíritu vivificante. Por eso si yo me muero un día, el rechit, cuando suene el chofar, ¿qué va a hacer? Me va a dar espíritu vivificante y me voy a levantar. Esa es una promesa futura. Entonces, número uno, organizar pasado. Formar en Adamar. Y el futuro es el hacer del Señor. Cuando la escritura dice el hacer, está en futuro porque se refiere a la redención final. Miren lo que dice Génesis 1:26. Y casi con esto voy a terminar. Estamos poniéndonos lentes hebreos, ¿verdad? Génesis 1:26. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Subrayen su Biblia ese par de palabras, por favor. Coja un bolígrafo, ponga una notica, porque esto es precioso. Cuando la escritura dice hagamos, el verbo está en futuro. Este hacer de Dios está proyectado para el final, para la redención final. Y hay dos palabras hermosas en hebreo. La una es, allí dice imagen y la otra es semejanza. La mayoría de seres, incluyéndome a mí antes de abrir la escritura con lentes hebreos, juramos que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Cuando ustedes miran este mundo de pedófilos que matan niños, que secuestran, ¿ustedes creen que ese ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios? Imposible. Sería la más grande contradicción. ¿Qué quiere decir imagen y qué quiere decir semejanza? Es hermoso porque Dios está empezando una narración, como para él el tiempo no existe. Él en su narración, escuchen lo que voy a decir aquí, está hablando del producto terminado. Para él, las cosas son sí y son amén. Y cuando él coge nuestras vidas, él está pensando en el producto terminado cuando llegue el octavo día. Por eso tan hermoso que estamos empezando hoy después de las convocatorias y entendimos el octavo día. La palabra aquí es que el Señor creó al hombre con Selem, Selem, que significa resplandor de su luz. La otra palabra es la semejanza. La semejanza es el hacer para el futuro. ¿Estamos? ¿Qué somos ahora? Seres con Selem, con un resplandor de su luz. Por eso él dice, sed vosotros luz, sed perfectos. O sea, hagan el ejercicio de reflejar mi luz. Por eso el Evangelio dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Andad como hijos de luz que tienen un reflejo de su gloria. Pero la otra palabra que es semejanza está reservada para el futuro. Voy a pedirles que leamos dos textos y esa palabra semejanza, que es futura, en hebreo es demut.
Demut distinto a Selen. Selen es reflejo. Demut es semejanza. Vamos a leer entonces unos textos, pero el hombre es llamado como un proyecto de Dios tomado del polvo para que en la regeneración sea semejante a él. Vamos a leer algunos textos aquí. Por ejemplo, está la promesa que me anima todos los días. Filipenses 1:6. Está hablando del futuro. El que empezó en vosotros la buena obra, futuro, la perfeccionará para que un día yo sea semejante a él. Y vamos a ver palabras específicas. Entonces, entendamos que cuando la escritura dice Dios hizo, no está hablando en términos de una obra terminada. Está hablando que todavía todo no ha sido completado, que todo lo que él ha propuesto hacer está planificado para el cierre glorioso cuando él regrese. Entonces, ahora vamos entendiendo en Berechit que el Señor está hablando de planes, de promesas, que está hablando de proyectos que él aún no ha terminado de ejecutar. Yo aprendí una palabra hermosa en medio del caminar con el Señor, y es que algunas personas al verlo a uno se impacientan y hasta le preguntan, ¿usted no es que es creyente? ¿A cuántos de nosotros nos han hecho esa pregunta, comenzando por la esposa? ¿Usted no que es creyente? Entonces yo aprendí a decir, téngame un poquito de paciencia. Dios no ha terminado todavía su obra conmigo. Por supuesto, no me he hecho, como dicen, a la vagancia, pero a veces nos cuesta tener paciencia con los que amamos porque perdemos de vista lo que somos. Somos del polvo. Somos de ese polvo la eternidad que el Señor comenzó a ordenar y luego a formar. Pero tenga paciencia conmigo. Dios todavía no ha terminado su obra. Y tengamos paciencia con nosotros. Mire, este verso es maravilloso. Dice que Él quitará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea, ahora sí, conforme a la semejanza de la gloria suya. ¿Cuándo va a quitar el cuerpo de la humillación nuestra? Cuando suene el chofar. ¿Para qué? Para que sea conforme a la semejanza de la gloria suya. En el octavo día que estábamos cerrando la semana pasada, él dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Yo hago nuevos cielos, yo hago cielos nuevos, tierra nueva. Todo lo que fue organizado en ese proyecto tiene una imagen futura que es cuando Él haga nuevas todas las cosas. El Salmo 22:31, ¿cuántos han leído el Salmo 22? Es un salmo maravilloso, es un salmo mesiánico, pero saben, ese salmo es el salmo que usted ve al Mesías en el madero. Dice, horadaron mis manos y mis pies, ¿sí? Me han rodeado cuadrillas de malignos. Luego dice, contar puedo todos mis huesos. Está hablando de Mashiach en el madero, humillado allí. Pero ¿saben cómo termina ese salmo? En el verso 31 del Salmo 22 dice, dirán que él lo hizo. Dirán que él lo hizo. ¿Cuál fue la palabra final del Mesías en el madero? ¿Cuál fue la palabra final del Mesías en el madero? No, esa todavía no fue la final. Todavía dijo otra más final. ¿Ah? ¿Ah? Consumado es. Todavía esa obra no ha sido terminada. Por eso la escritura dice que este texto es muy importante. Esto sí lo voy a poner en la pantalla. Salmo 17:15, voy a ponerlo aquí. Me emociona compartir esto. No sé a usted cuánto le emociona. A ver,
Leamos este texto en la pantalla. A mí me entusiasma compartir esto y cada día le pido al Señor mayor facilidad para expresarlo. En cuanto a mí, está hablando el salmista, veré tu rostro en justicia. Les hago una pregunta a todos ustedes, los que están aquí, los que están en su casa, detrás de la pantalla. ¿Alguno de ustedes hoy puede ver el rostro de Achén en justicia? La respuesta es no. Ninguno. Porque no podemos, porque somos injustos. Somos solamente justificados. Pero si somos bien honestos, Él está hablando en futuro. En cuanto a mí, qué maravilloso. Diga conmigo, en cuanto a mí, veré su rostro en justicia. Pero más precioso, aquí está la imagen. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Usted se imagina a cada uno de nosotros despertando a su semejanza? Entonces, tres verbos: organizar, formar y hacer. El hacer es futuro. Vamos a leer Primera de Juan 3:2. Miren, estamos en los primeros versos de Génesis, viéndolos con qué, con lente hebreo. Primera de Juan 3:2. Voy a leerlo aquí. Primera de Juan 3:2. Lo busco. Hoy he tratado de hacer todo aquí. ¿Cómo me hace falta la ayuda de mi buen amigo Paul? Paul, si estás ahí, ¿cómo agradezco lo que haces cada semana? Eh, Vamos a leer Primera de Juan 3:2. Miren cómo empieza ese texto el apóstol Juan. Dice, mirad qué clase de amor el Padre. Diga conmigo, Abba. Que Abba es Elohim y ella Yeshua. Mirad cuál amor nos ha dado Abba, que nos ha concedido ser llamados hijos de Abba, o sea, de Mashiach, y lo somos. Por esto no nos conoce el mundo, porque tampoco le conoce a él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Pero leamos aquí. Y aún, a ver con atención lo que sigue, pongo el cursor aquí, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, como dice, seremos semejantes a Él. Maravilloso, porque le veremos tal como Él es. La semejanza, el dimut, distinto al selen, está en futuro. Así que no se preocupen ninguno de nosotros, porque lo mejor está por venir. Y qué hermosa la expresión del salmista. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Qué hermoso que el día que le veamos tal como Él es. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Muy bien. Entonces, voy a dejar reservado el tema de Eretz y Adamá un poquito más para la semana entrante. Voy a invertir unos cuantos Shabbat para hablar de esta introducción maravillosa del plan de redención. Para terminar, voy a algo que quisiera que pensáramos y oráramos y recapacitáramos en medio de todo esto que espero que el Señor lo vaya grabando de año en nuestro corazón. Quisiera que fuéramos a el capítulo 1 nuevamente de Bereshit, o sea, Génesis, como aprendimos a leerlo.
en el verso, tiene que quedar algo práctico, aparte de todas las promesas. En el verso 3, entonces dijo, porque la tierra estaba desordenada y vacía, lo primero que él dijo es, sea la luz. Allí no dice que él creó la luz. Allí no dice que él creó la luz. En medio de esa oscuridad había que manifestar la luz y entró a él a actuar. Y como había desorden, oscuridad, él dijo, sea la luz, y hubo luz. Y vio Elohim que la luz es buena. Y les quiero pedir que grabemos este verso. Estableció Elohim separación entre la luz y las tinieblas. Estableció Elohim separación entre la luz y las tinieblas. Claro, si hay desorden, si hay tinieblas y la luz se manifiesta, él no llega para quedarse quieto. Él llega para establecer diferencia entre la luz y las tinieblas. ¿Y saben qué hace? Separa. Él es luz. No hay tinieblas en él. Entender esto implica que si tú y yo caminamos con él, él separa la luz de las tinieblas. Y ese es el proceso en el que nosotros estamos. Tenemos el bendito privilegio de ir a la Torá cada día, de tener tiempo a solas con Dios para ir separando la luz de las tinieblas en nuestra vida. Empezar este nuevo ciclo de Torá implica que tú y yo, siendo que somos el resplandor de su gloria, nos determinemos a separar la luz de las tinieblas. El apóstol Juan en primera de Juan 1, debe ser verso 6 o 7, dice, Dios es luz, Elohim es luz, no hay ningunas tinieblas en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué hay en Elohim? Separación entre la luz y la oscuridad. En el verso 7 dice, Elohim hizo la expansión y estableció separación entre las aguas de abajo de las aguas de arriba. Y luego, acá en otro texto, en el texto del verso 14, dice, haya lumbreras. Aquí sí hubo lumbreras. Es que la primera luz del primer día es Mashiach. Aquí sí hubo lumbreras. Pero cuando él hace las lumbreras, en la expansión de los cielos, dice, para diferenciar, para separar el día de la noche. ¿Qué dice Romanos? Ustedes son de día, ustedes no son de noche. Mis amados hermanos, nos tomaron del polvo de la eternidad como seres caídos para mostrar el poder regenerador de Dios. Nos redime en un Pesaj, en un Pentecostés, nos da el Ruach HaKodesh, nos redime y nos lava con agua, nos da en una fiesta de las semanas la Torá para que aprendamos a diferenciar y a separar la luz de las tinieblas. Porque Él es luz. Cada uno de nosotros debe entender de dónde venimos. Si usted no discierne y yo no discierno que venimos de un mundo en tinieblas, pero ahora entendemos que Él toma estos seres caídos para mostrarle a Hasatán el poder de la regeneración. Y nosotros tenemos el gran reto y el gran desafío de dejar que Él haga su obra en nosotros. Él mete su mano, desnuda su brazo en un mundo caído, en un lodazal. De esa mezcla saca Oscar.
Diga, saca y diga su nombre. Para formarlo. Le muestra a Adán el árbol de la vida en el Gan Edén y le dice, debes comer solo del árbol de la vida. Del árbol bien y mal tú no comerás, porque el día que de él comer tú morirás. Tu vida y tu caminar y el mío espiritual, en otras palabras, incorruptible, depende de separar la luz de las tinieblas y de vivir en el enclave. ¿Cuál es mi enclave? En el caso mío, mi congregación es mi enclave. La escritura dice en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. Este es mi enclave. Aquí yo me puedo sentir protegido. Aquí yo me puedo sentir amado. Aquí yo me puedo sentir seguro. Y aquí yo aprendo a separar la luz de las tinieblas. Ese enclave, una vez el hombre dejó de comer el árbol de la vida y comenzó a escuchar, hablaré de eso la semana entrante, el árbol bien y mal, ¿podrá ser algo bien y mal a la vez? No. Bien y mal no pueden coexistir. Eso es un engaño. Ese fue el engaño de Hasatán. Porque él vino a robar, matar y destruir. Entonces, yo tengo un enclave. Este es mi enclave. Y aquí nosotros aprendemos que si nos vamos saliendo de este límite y comenzamos a escuchar al mismo enemigo que nos ofrece bien y mal, ya estamos en peligro. Él empezó una obra de formación que terminará y está él persuadido que la obra que empezó en nosotros la va a terminar. Cuando yo miro la vida de los más cercanos discípulos de la congregación, yo veo la obra de transformación y regeneración que él está haciendo y que ha hecho. Y a muchos nos ha levantado de cosas terribles, de las cuales ni me quiero acordar, de las cuales me avergüenzo, pero él me tomó del polvo caído para empezar una obra de regeneración. Y lo más hermoso, lo mejor, todavía no ha ocurrido. Si ahora que gustamos de los bienes del mundo venidero, estamos tan gozosos, ¿qué será cuando Él nos haga semejantes a Él? Así, mis hermanos, que no pierdan nunca la esperanza. No perdamos nunca la confianza. La confianza tiene grande galardón. Estamos en pruebas. Todos los hermanos en todo el mundo tienen las mismas luchas. La escritura dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas las luchas son iguales. Todos somos tentados de la misma manera, pero todos tenemos que salir corriendo como salió José en Egipto. Huya, huyamos del pecado. Vamos al lugar de la fortaleza, al enclave, a la comunión de los hermanos, porque es la única manera como en medio de tanta oscuridad vamos a perseverar con victoria hasta el final. Damos gracias al Señor por esta sencilla manera de poder entender esta riqueza de su palabra. Vamos a orar. Cada uno de gracias al Señor. Señor, a mí personalmente cada vez me sorprende más. No lo entiendo. Más allá de tu perdón, de tu gracia, no entiendo por qué me tomaste. Soy cada vez más consciente de la realidad de polvo de la tierra del cual fui hecho. Y te pregunto y me pregunto, ¿qué hubiera sido de mí
si tú no me hubieras buscado. ¿Cómo tomaste de tu amor, de tu tiempo, a través de una persona? Soy consciente de mi realidad, polvo de la tierra, de Eretz. ¿Por qué cada uno no tiene una oración de gratitud por una salvación tan grande, por un plan tan maravilloso, tan perfecto, por una esperanza incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para nosotros en el cielo? De allá descenderá Él, de allá descenderá el árbol de la vida, de allá descenderá la nueva Jerusalén, y al sonido maravilloso del chofar seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Que ninguno de nosotros piense por un segundo que Dios tenía razones para fijarse en nosotros. Es inentendible. Fue el puro afecto de su voluntad. Líbrenos el Espíritu de Dios de menospreciar una salvación tan grande. Líbrenos, Dios, de no ocuparnos con temor reverente de una salvación tan grande. Bendito sea su nombre. Cada que nos ocupamos con temor de nuestra salvación, estamos haciendo algo tan maravilloso. Cada que descuidamos la herencia, cada que nos desubicamos de los propósitos de Dios, estamos regresando hacia el pasado. Y nosotros no somos de los que retroceden. Dile, no lo quiero. Dile, guárdame. Guárdame en el anhelo que tengo de caminar en intimidad contigo, Señor. Señor, ¿cómo darte las gracias? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no agradecerte?